vengo a contarte mi historia personal. La historia en la cual podemos titular Un día decidí morir. Mi historia con un desorden alimenticio llamado bulimia, que duró 20 largos años de mi vida, que ha tenido muchísimas consecuencias. Ahora diría que ya no son negativas. Y vengo a contártelo, vengo a abrirme contigo, a contarte un poquito toda esa parte de lo que sufrió y vivió mi corazón, cómo fue desencadenando muchísimas consecuencias como un efecto dominó en mi vida. Pero sobre todo mi propósito con este vídeo es poder arrojar luz a tu vida. Porque si algo vengo a contarte, y me pone la piel de gallina, es la historia de superación. No quiero que lo veas de una manera negativa, contarte este trastorno como una manera de que no vas a poder salir de él, como una enfermedad. Quiero que lo veas de una manera totalmente diferente, que veas el salto cuántico que vas a poder hacer una vez entiendas por qué esto está en tu vida. Y yo vengo a contarte mi historia de superación para que un día tú puedas contar la tuya. Bueno, me llamo Verónica de la Fuente, me presento. Soy entrenadora personal, estudié nutrición deportiva y además técnico de laboratorio de análisis clínico. Pero bueno, esto no es en realidad lo que a mí me interesa contarte. Mirad, yo estuve 20 años con esta enfermedad llamada bulimia, en las cuales he tenido recaídas, he tenido épocas de mi vida en las cuales he tenido recaídas muy fuertes y luego se fueron espaciando en el tiempo, pero nunca dejaba de vomitar al final, de vomitar todas mis indigestiones emocionales que tenía. Porque al final, ¿sabes? Ahora lo hablaremos un poquito más en profundidad, pero al final todo esto... Cuando achacamos cualquier tipo de problema emocional, lo asociamos a la comida, es simplemente no saber digerir tus emociones. Y ahora hablaremos un poquito más en profundidad sobre esto. Bueno, pues ya os digo, yo la última vez que dejé de vomitar, yo dejé de vomitar realmente porque me hice muchísimo daño. Yo me causó, no lo sé si, una varices esofágica, y esto me provocó, yo la última vez que vomité me quedé como una hora tirada en el baño del dolor y estuve una semana y pico sin poder comer del dolor que me produje en el estómago. Fue un dolor horrible, como si se me partieran las paredes del estómago. Y yo dejé de vomitar realmente por eso, no porque yo tomara conciencia sobre el problema que yo estaba teniendo, ni muchísimo menos, ¿no? Yo, ya os digo, lo fui alargando en el tiempo, y cada vez que yo tenía un problema, porque es que ahora os contaré, cada vez que yo tenía un problema, pues a lo mejor me pegaba un atracón y todo esto, claro, yo no quería engordar, pues lo vomitaba. Y este fue el mayor problema que tuve, pues porque, ¿sabes qué pasa? Que nunca eliminas realmente qué es lo que te está provocando tener ese tipo de actitudes. Al final vivía mi vida en automático y no me paraba tampoco a pensarlo. Simplemente me pasaba algo que me dolía, me ponía a comer con una compulsión kilos y kilos de comida y luego pues lo vomitaba. Y así durante 20 años horribles de mi vida. Esto me ha llevado a cuando yo quise sanarme, cuando yo ya quise averiguar qué era lo que me estaba pasando, porque yo, ahora os diré, este vídeo lo he fragmentado en segmentos para explicar cada cosa dar una explicación a cada pregunta, que son las mismas preguntas que os pueden hacer a vosotras o que podéis tener vosotras, y también para que veáis lo que podéis llegar a vivir si esto no lo paráis a tiempo. Entonces, como yo no lo paré a tiempo, yo no supe parar mi vida y decir, ostras, Veros, ¿qué te está pasando? Pues esto desencadenó un montón de consecuencias que yo no lograba sanar. Entonces, cuando yo paré toda mi vida, ya tuve que pararla obligatoriamente, pues porque mi mente no podía más, que esto fue hace 2 años, empecé a averiguar y a estudiar qué era lo que realmente me pasaba, ¿por qué
¿Por qué me pasaba lo que me pasaba? ¿Qué era lo que me desmotivaba día a día? ¿Por qué caía una y otra vez en las mismas actitudes, con los mismos malos hábitos, con las mismas personas? Y al final, pues, me puse a estudiar lo que son los desórdenes alimenticios y los daños que tiene a nivel cerebral, a nivel de tiroides, a nivel fisiológico, los daños que tiene la bulimia. Y empecé a averiguar y bueno, pues he estudiado mucho el cerebro y las redes neuronales y qué es lo que, por eso, dónde interviene la autoestima, la motivación, la concentración, la atención, qué eran los daños neuronales que causa la bulimia, los trastornos alimenticios, desde dónde, desde cuándo. Y bueno, todo esto me ha ido haciendo entender cómo es nuestra enfermedad, cómo es, por qué yo vivía lo que vivía, por qué pensaba como pensaba, por qué actuaba como actuaba, que eran todo consecuencias de esos daños neurológicos que al final nos causa los trastornos alimenticios. Esto también me ha llevado a estudiar la pérdida de grasa y bueno, y unas cosas, meterme en ciertos ámbitos como puede ser la espiritualidad, la meditación, porque claro, una de las cosas con las cuales voy a decir al final del vídeo, yo he podido apalear todo esto ha sido pues trabajando mi cerebro, porque al final si el daño está en el cerebro, lo que a mí me está provocando seguir teniendo esta actitud, este estado de ánimo, esta falta de autoestima. Al final, si el daño está en el cerebro, lo que tengo que corregir son esos daños del cerebro. Entonces, corrigiendo esto, yo poco a poco he ido pudiendo entender mi enfermedad, aceptar mi enfermedad y sanar la enfermedad, pero sanarla de raíz. Porque al final, yo ya os digo, yo no dejé de vomitar porque entendía lo que me pasaba, sino porque me hice un dolor tan grande que me quedé tirada en el baño una hora. Y yo no me quería morir, Entonces los trastornos alimenticios van mucho más allá. Hay que hay que corregir algo que nos hizo tantísimo daño, que nos hace tener esa actitud ante la comida, ante la vida, ante las relaciones y sobre todo la más importante es la relación que tenemos con nosotras mismas. Bueno, pues yo recuerdo haber tenido muchísimas críticas hacia mi físico, ya desde a nivel familiar. Mi familia me metía muchísima caña con que estoy gorda, con que no me venía la ropa, con que no comiera esto, no comiera lo otro, que no vas a encontrar novio así. Luego en el cole pues igual se metían muchísimo conmigo porque normalmente los niños no se meten con el más gordo o el más feo, sino con el que se cree más gordo o más feo. Y yo, claro, a razón de todo lo que vivía con mi familia desde pequeñitos, pues eso, porque al final, fíjate tú, son ellos los que te dicen, pero tampoco te enseñan a comer de una manera diferente. Y no pasa nada porque luego yo, pues al final aprendes a perdonarlo todo, ¿sabes? Pues porque te das cuenta que lo hacen lo mejor que pueden con lo que saben y ya está, y no pasa nada. Pero yo partía de vivir en una familia en la cual no tenía los mejores hábitos alimenticios o unos hábitos alimenticios saludables, sino que también pues siempre han estado luchando pues con eso, con el sobrepeso, etcétera. Y claro, eso también influye mucho en cómo tú desarrollas cómo desarrollas tu vida, porque tú piensas que tus padres son tus maestros y al final aprendes de ellos. Pero a mí se me metió muchísima caña. Esto a mí me causó muchísimo complejo, porque normalmente cuando a ti los traumas, pues entre los 3 y los 6 años son cuando se crean las creencias. Y esto a mí es como que me llevó a una creencia como que yo no era válida, como que yo no iba a gustar, como que tenía que tener un físico X, delgado, etcétera, para poder gustar a la gente, a los chicos. Y esta creencia he crecido con ella y me ha ido de manera inconsciente dirigiendo toda mi vida. En tu caso, no sé cuál será cada persona, porque esto es igual para chicas que para chicos, tiene unas creencias inculcadas, ahí incrustadas en su inconsciente desde que somos pequeñitos y has crecido con ellas. Detecta esa creencia porque es muy importante que tú detectes esa creencia para poder eliminarla. ¿Qué es ¿Cuáles son esas actitudes que se han tenido en tu familia, esos pensamientos, algo que ha podido regir tu vida y en la cual tú crees que y lo has tomado como verdad y tu vida la basas en ello? También hay
hay hay personas que padecen esta enfermedad y pueden ser que también derive de algún, a nivel, algo genealógico, algo de sus abuelas, de sus familiares, de sus ancestras o ancestros que están dirigiendo su vida de manera inconsciente. Esto también iremos hablándolo en mi canal a lo largo del tiempo, ¿vale? Iré explicando un poquito más, pero de momento me gustaría que te quedaras con qué creencia es la que tú crees que está rigiendo tu vida. ¿Qué crees? ¿Que porque no tengas un físico X no vas a gustar a este chico? ¿No tengas un físico X no vas a gustar a la sociedad? ¿Que vas a ser mejor o más exitosa o exitoso por tener un físico X? Bueno, pues hay que detectar cuáles son esas creencias de no merecimiento, de que no somos válidas, de que parece que tengamos que tener esto es lo correcto y esto es lo incorrecto, y dejar de basar nuestra vida en esas creencias que al final lo único que nos están haciendo es matarnos por dentro y no nos dejan ni ser felices ni vivir. Bueno, pues al final yo no sabía de todas estas cosas, las he ido averiguando conforme he ido estudiando y conociendo mi enfermedad, pues para poder entenderla y entenderme a mí y eso, para poder, porque creo que es muy importante conocer lo que realmente tenemos dentro para poder sanarlo y conocer de dónde viene. Entonces, como yo desde chiquitita no digería esas emociones, eso que ellos me hicieron sentir cuando me insultaban, cuando me decían que yo que no iba a encontrar novio, que me llamaban gorda, me llamaban cachalote, me llamaban ballena, me decían de todo, ¿vale? De todo. Y fijaros, aquí voy a dar una puntualización, no sé si esto a ti también te pasa, me gustaría saberlo, déjamelo en los comentarios si también te pasa esto, pero que, por ejemplo, yo era una chica que crecí en un pueblo en el cual pues hay mucha rivalidad, ¿no? Y era pues la más chula del colegio, por así decirlo, ¿vale? Y es verdad, y a mí yo reaccionaba siempre que me decían cualquier cosa o para defender a esta persona o tal, y era una peleona. ¿Qué quieres que te diga? La verdad, es la verdad, yo era una peleona. Pero sin embargo, cuando a mí me llamaban gorda, me llamaban cachalote, eso me ponía tan triste que reprimía todo eso, porque de la otra manera a lo mejor sacaban mi rabia, pero aquí eran unos insultos que me ponían tan triste, me causaban tal dolor por dentro que no podía ni reaccionar. Ha sido siempre la única cosa que ha hecho no defenderme. Entonces, claro, yo todo eso lo he llevado siempre dentro de mí, pero durante toda la vida. Y todo esto al final no lo sacas y se convierte en ira, en rabia hacia otras personas, en reacciones que no debería de reaccionar. Yo he hecho mucho daño a personas con mis palabras. Y al final lo que te das cuenta es que son emociones que no sabemos digerir. ¿Por qué? Porque fijaros que al final lo estamos asociando a la comida, dejo de comer, como mucho y vomito. Entonces, tiene que ver con la digestión de las emociones. Entonces, una persona, por ejemplo, bulímica, no sabe digerir tanta emoción, está llena de esa emoción, y como no sabe digerirla, se la come y la vomita. Y del vómito es una manera de expulsar esa rabia, de expulsar todos esos sentimientos que esa persona tiene, que no sabe digerir. No sabe digerir tanta rabia, tanta ira, todas aquellas emociones que al final no sabe gestionar. Y la anorexia, si os fijáis, deja de comer. No come mucho y lo vomita, sino deja de comer. Es como que está intentando, mediante el ayuno, no sé si sabéis, pero los ayunos nos ayudan a, por ejemplo, con la autofagia, que se dice, que es al final comerse, el mismo cuerpo se come células, virus, bacterias, células que no les sirven, que son malas, y se las come y las elimina. Pues al final es como que el cuerpo está intentando hacer eso, tanta tristeza acumulada dentro de su ser, está intentando eliminarlo mediante el ayuno, está como autofagocitando
esa tristeza para poder eliminarla, y por eso dejan de comer. Esa tristeza es, pues, al final es una decisión de decido morir, de las dos maneras. Y al final, pues es lo que os digo, o sea, no sabemos digerir de una manera o de otra las emociones, y es de la única manera que el cuerpo expresa para que salga esa rabia de alguna manera, o por mediante el ayuno o mediante el vómito. En mi caso, yo al principio empecé dejando de comer, y yo empecé a entrar en un bucle de ansiedad, de pensamientos negativos. Estoy gorda, no ligo, me afectaba mucho no ligar nunca con los chicos, la verdad, pues imagino que le pasa, por lo que he estado averiguando, le pasa a todas las chicas, pues eso me afectaba muchísimo ver cómo me gustaba un chico y él pues o me insultaba o me rechazaba simplemente por mi físico, y eso, y luego los insultos, el ir a comprarme ropa y que no me viniera nada, nunca podía poderme vestir como las demás niñas, sino tenía que vestirme como una abuela porque no había talla para mí. A mí eso me afectó muchísimo, pero muchísimo a mi cabeza. Y entonces dejé de comer. ¿Qué pasa? Que cuando yo dejé de comer, claro, en mi casa pues eso se nota, se dieron cuenta enseguida, y mi madre empezó a caer enferma también, porque ella se dio cuenta y empezó a afectarle a ella, claro. Yo me di cuenta de eso y lo que hice, pues no sé, la verdad, sinceramente no recuerdo dónde lo vi, esta solución, no lo recuerdo, no lo recuerdo, la verdad, pero pensé en comer y vomitarlo y ya está, y así no se daban cuenta. ¿Qué pasa? Que al final esto es un truco que os puedo dar. Al final, cuando tú vomitas en el váter, en el agua que se queda, pues claro, al vomitar pues hay aceites, hay grasas, hay jugos, y todo esto crea una mancha alrededor del agua, en el mismo borde del agua, del váter, crea una mancha, y esto a la semana ya sale. O sea, tú puedes darte cuenta si hay alguien con bulimia en tu hogar, porque eso a la semana ya sale, se va creando una mancha. Además, luego padecía muchos dolores de estómago, de gastritis, empecé a perder peso, etcétera. Y claro, en el colegio no se dieron cuenta, que yo sepa, los profesores, que creo que esto debería de cambiar, porque al final un profesor hay veces que pasamos más horas en el cole que en casa. Entonces, no sé, creo que de alguna manera deberíamos de educar también al profesorado, porque al fin y al cabo la educación depende mucho de ellos. Y bueno, y se empezaron a dar cuenta, ya os digo, pues viendo eso, que dejaba de comer, pues a mí me afectaba mucho también a nivel gástrico, pues siempre tenía el sistema digestivo súper inflamado, con gastritis, dolores de estómago, y llega un momento que hasta incluso me salía la comida sola. O sea, a mí no me hacía falta ni meterme los dedos ni nada, o sea, era compensarlo y hacer la mueca, la misma arcada ya me hacía salir la comida. O sea, imaginaros hasta qué nivel puede llegar ya a controlar una mente el estómago. Y nada, pues eso fue, así se dieron cuenta mis padres de lo que me estaba pasando, me llevaron a salud mental, y bueno, sinceramente a mí no me ayudaron mucho, la verdad. Yo lo he de decir, yo no digo que al principio me dieron una medicación que bueno, lo único que hace es dormirme, pero realmente si tú no vas a qué es lo que te está haciendo daño, a sanar eso que está aquí dentro, lo único que te hacen las pastillas son dormirte. ¿Estoy en contra? No estoy en contra de las pastillas. Solo digo que se deberían de dar en última instancia, porque a mí lo que me hicieron es dormirme la enfermedad, ¿me entiendes? Porque yo luego a lo largo de los años seguí haciéndolo. ¿Por qué? Porque no trataron realmente lo que yo no podía digerir, que era lo que a mí me estaba haciendo tanto daño, que era lo que a mí me estaba causando esa falta de autoestima. A mí el Transilium no me ayuda a digerir eso, ni a entender la vida, ni a entenderme a mí. Simplemente me calma, punto, ya está. Pero la calma no es la solución, esa calma no es la solución. Además, que vuelven al cerebro muchísimo más depresivo, y siempre el cerebro, a un cerebro le gusta estar triste, es como tiene un apego por las emociones negativas, y más cuando estamos con una depresión, porque al fin y al cabo es una depresión.
esto que padecemos, pues aún te hace apegarte más a las situaciones tristes. Y yo la verdad es que no sé el tiempo que estuve con medicación, pero me la dejé al final. Luego también, pues eso, me mandaron una psicóloga y una psiquiatra. La psicóloga, pues yo llegaba allí, imaginaros, no sé, tenía 12 o 14 años, y me decía, siéntate ahí. Y me decía, bueno, ¿qué? Cuéntame. Y yo me acuerdo que me quedaba así, yo mirando, y yo, es que claro, con 14 años, que te cuente, ¿qué quieres que te cuente? No te conozco de nada, yo no tengo confianza contigo, ¿sabes? Y me llegaba la psicóloga y me ponía, cuéntame, y se ponía así, a mirarme. Y yo, claro, con 14 años y lo mal que tenía la mente, pues ¿qué quieres que te cuente? Pues al final le cogí hasta manía a la mujer, porque no era una manera de conectar conmigo, no conectó conmigo, y como no conectó conmigo no consiguió ayudarme, y ya está, y dejé de asistir. La única que era la psiquiatra, pero la psiquiatra me mandaba un montón de pastillas y al final dejé de asistir allí, pues porque vi que no me estaban ayudando. Hice como salgo de esto, pero luego pues vuelven las recidivas, vuelves a recaer en cuanto... Porque por muchas pastillas que a ti te den, si tú no sanas lo que tienes dentro de la cabeza, en cuanto vuelvan a pasarte cosas negativas, cosas que tú no sabes gestionar, como no sabes gestionar tus emociones, vas a volver a lo más fácil que es dejar de comer o comer mucho. Y vas a empezar otra vez a la misma dinámica, que es el único camino que conoce tu cerebro, porque nadie te ha enseñado a que se puede caminar de otra manera y crear otro sendero posible hasta tu curación. Yo aquí me vais a dar la razón, yo me sentía muy mal, pero muy mal, o sea, yo tenía ganas de morirme, yo no tenía estado de ánimo ninguno, falta de motivación muchísima, que es uno de los síntomas que tiene, pero porque ya os digo, hay unos daños neuronales a nivel del cerebro que son los que provocan esta falta de motivación. Y bueno, yo he descubierto, he ido investigando de qué manera podemos revertirlos para ir pudiendo tener motivación, y es, bueno, pues tenemos que volver a cambiar esa estructura cerebral para poder cambiar nosotras al final. Hemos creado con tanto pensamiento, con tanto estrés, con tanto dolor, al final hemos dañado partes del cerebro y hemos creado conexiones neuronales diferentes, en las cuales te han hecho ser como tú eres. Pero si corregimos esas redes, destruimos esas redes y empezamos a crear nuevas redes neuronales, pues hay un camino diferente en tu cerebro. Y esto ya os lo iré explicando, pero es súper interesante de saber. Y es una manera de dejar de sentirnos tan mal, porque al final, yo os lo digo de verdad, me sentía como una mierda todos los días. Yo me levantaba fatal, pero como una mierda, o sea, así de claro. O sea, no tenía motivación ninguna, no había nada. ¿Y qué hacía? Pues drogarme. Y ya está, drogarme. Y era la única evasión que yo tenía, porque en realidad no te llena nada, estás fatal, te sientes mal con tu cuerpo, no te puedes mirar al espejo, o te empiezas a mirar demasiado, es la báscula, te ves michelines, que eso también hay una distorsión a nivel cerebral de tu imagen, pero es por unas neuronas que dañamos con tanto estrés y del trastorno alimenticio en sí. Se dañan unas neuronas que hacen que tu imagen se distorsione. O sea, que es mucho más complejo. Conocer la enfermedad te va a ayudar muchísimo a saber cómo salir de ella, y para eso estoy yo, para poder ayudar. Bueno, pues no solucionarlo a tiempo trajo consecuencias graves a mi vida. A ver, grave tampoco, porque estoy aquí y estoy bien y lo puedo contar, pero esa falta de autoestima, el no hacer caso a todas esas señales que me estaba dando mi cuerpo, que me estaba dando la vida, al final pues me trajo drogadicción. Yo he sido adicta al tabaco, he sido adicta a los porros, he sido adicta a la cocaína, he probado el éxtasis, el cristal, me iba de fiesta, bueno, fines de semana enteros, y al final todo eso lo único que está queriendo decirte es que te estás evadiendo de la realidad, porque no es normal. O sea, hay una diferencia, y siempre lo he sabido esto, esta frase siempre la he dicho, hay una diferencia entre la persona que se droga y la que no.
entre la que sabe decir que sí y la que no. O sea, y no me cuenten milongas de la gente porque es que me da lo mismo. O sea, hay una diferencia enorme y está en tu cabeza, está en algo que no has sabido solucionar porque hay personas que dicen que sí y otras que no. Pues porque hay algo que tienen que solucionar esas personas que dicen que sí. Y si tú en este momento hay algún tipo de adicción en tu vida, hay algo que tienes que solucionar y cuanto antes lo soluciones mejor. Mira, para poder salir de esta enfermedad, os lo digo en serio, hay que corregir la mente, hay que tener autodisciplina, hay que bla, 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 pero lo primero de todo es quitar las adicciones. ¿Qué es difícil? Sí, claro que sí. Pero tienes que es que te siguen dañando más. O sea, es muy difícil curar una mente con la cual la estás dañando a diario con sustancias. O sea, es que es muy difícil curar una mente. Primero tienes que quitar todo aquello que te hace enfermar. Y las drogas nos hacen enfermar, ya sea 5 cigarros al día. Me da igual. Eso te está haciendo enfermar, está deteriorando tu cerebro. Y tu sanación depende de cómo vuelvas a reprogramar tu cerebro. Ni más ni menos, porque los daños los tienes ahí. Los daños principales que te está causando esta enfermedad están en tu cerebro. Si tú no aprendes a corregir, a volver a estructurar este cerebro, es muy difícil que tú sanes 100%. Sanar 100% no significa sanar tu autoestima, sanar tu motivación y con todo ello y sanar tu pasado. Y para eso hay que volver a reestructurar esa mente. Bueno, pues hay muchas técnicas de que mejoran nuestra neuroplasticidad y bueno, pues ya hablaremos de esto, pero en este caso a mí la meditación fue algo que me ha ayudado muchísimo, porque otras cosas de las que son características los trastornos alimenticios, esas estamos asociadas a las relaciones tóxicas. Entonces al final atraemos lo que necesitamos para aprender, porque como yo no me quiero, pues voy a atraer personas que tampoco me quieran, ni siquiera ellos mismos, para que me digan, yes, espabila. Y al final atraemos relaciones tóxicas, las anoréxicas atraen un tipo de hombre, las bulímicas atraemos normalmente a drogadictos y alcohólicos, y las personas con trastornos alimenticios, pues también comedoras compulsivos, pues también atraen a gente más o menos igual para poder seguir saciando su necesidad de abandono, de soledad, su sentimiento. Y al final tú tienes pues tienes que pararte a pensar qué es lo que te hizo tanto daño y tener momentos de silencio y tener momentos para ti, en serio te lo digo, para que tú puedas ir solucionando todo esto. Amigas, muchísimas gracias, espero poder Así es que, amigas, muchísimas gracias, espero poderos haberos ayudado. Cualquier cosa, déjame en la cajita de comentarios, que estaré encantada de ayudarte.